Esta es una oportunidad especial que quiero aprovechar para poder compartir con ustedes cuál es la mirada de la Defensoría respecto al rol que esta institución tiene con los derechos fundamentales, pero también quisiera compartir con ustedes cuál es nuestra mirada y diagnóstico de lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el Estado. Las declaraciones, los instrumentos internacionales son desde luego muy valiosos y al cabo de los últimos 40 años se han desarrollado, han ido mejorando y se ha ido creando incluso a nivel universal una cierta institucionalidad en un flujo y reflujo entre los organismos internacionales y los propios estados. Ese juego, ese fluir ha permitido ir avanzando de una manera significativa. Pero tampoco podemos ser extremadamente optimistas, porque hay una realidad que nos está señalando a todos, nos está convocando a todos en nuestro país y en gran parte del mundo. Hace un momento, cuando la señora Sacasa mencionó algunas cifras, miren, yo pensaba hablar de otros temas, pero he decidido cambiar radicalmente el giro de mi intervención, porque comparto plenamente ese ángulo que ha puesto sobre la mesa el día de hoy. Hay una relación directa, estrecha, yo diría ineludible, entre la economía y los derechos humanos. Y me felicito que al cabo del tiempo cada vez más personas entendamos que esta es una realidad. Los derechos humanos tienen una entraña ética, tienen un estirpe ético indiscutible, de primera línea, pero al propio tiempo son cuestiones de carácter económico, porque afectan de una manera severa a la economía de un país. Piensen por un instante que la mitad de los hombres en el país no trabajara. Eso es inimaginable, ni siquiera se nos ocurre. Pero esa realidad existe, no solo en el Perú, sino en muchos países del mundo. De modo que me parece es realmente importante que empecemos a tener un enfoque económico también de los derechos humanos. Me parece muy importante que se esté mirando cómo afecta el Producto Bruto Interno. Porque hoy por la mañana, mientras me tomaba el café de todos los días, leía en el diario que el Perú había crecido desde el 2009 hasta el 2017 100 meses consecutivos. Y que solamente había un punto de inflexión en unos cuantos meses en el año 2008. A propósito de la famosa crisis de Lehman Brothers, ¿recuerdan ustedes? Muy bien, de ahí para atrás eran 90 y tantos meses, es decir, casi 200 meses con un pequeño intervalo, el Perú había dejado de crecer. Y que en los últimos 100 meses habíamos crecido, si acumulamos todo, el 40 y tantos %. Noten ustedes que de alguna manera en el país se han incorporado estos conceptos. Incorporado en el sentido de que forman parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra manera de ver las cosas. Me subo a un taxi, converso con el taxista y estoy seguro que aunque él no pueda decodificar
los conceptos económicos, sabe que la economía tiene que estar en orden, hoy lo sabe. Tal vez por un trauma, por el trauma que hubo en los 80, pero hoy lo sabe, lo tiene claro. Bueno, esa claridad no existe en los derechos humanos. Necesitamos que los conceptos, los enfoques de género, los enfoques de derecho, los enfoques de igualdad se incorporen. Es decir, que hagamos cuerpo. No solo en quienes tenemos responsabilidades en instituciones del Estado, organismos internacionales, sino principalmente en la sociedad. Así como se han incorporado estos conceptos de que no puede haber inflación, de que no puede haber un déficit presupuestal, se han incorporado de alguna manera los conceptos de los derechos humanos, tienen que estar incorporados. Es una tarea que tenemos. Porque cuando logremos dar esos pasos efectivos, enderezados a que se incorporen en la mente del ciudadano, en la mente de las personas, créanme que los pasos serán irreversibles. Serán claramente irreversibles. Desafortunadamente los derechos humanos, no, tal vez algunos naturalistas van a discrepar de lo que voy a plantear, pero los derechos humanos no son naturales. En algún momento la sociedad ha construido estos conceptos y los ha incorporado, porque son pactos de convivencia. Y justamente porque no tienen esa naturaleza, es decir, no son naturales, esa estirpe, no son naturales, tenemos que defenderlos, tenemos que promoverlos, tenemos que inocularlos en nuestra sociedad. Y la primera tarea la tiene el Estado. Esa es la mirada de la Defensoría. La primera tarea la tiene el Estado, transversalmente el Estado. Esa es la tarea del Estado. Si el Estado no comprende esto, es muy difícil que podamos avanzar. Es sumamente difícil que podamos comprender estas cosas y dar pasos, así como estamos convencidos de algunos registros, de algunos conceptos, de algunos indicadores económicos, tenemos que estar convencidos de determinados registros, de determinados conceptos, de determinados estándares en materia de derechos humanos, convencidos en el Estado plenamente. Porque si esto no es así, entonces siempre habrá la posibilidad de que hayan retrocesos. Siempre va a ser eso posible. John Stuart Mill escribió un libro en el que decía, se refería al esclavismo, a la desigualdad de las mujeres. Y decía, las mujeres son el último rezago del esclavismo en el mundo. Estamos hablando de un liberal, estamos hablando de una persona que había escrito esta obra después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, es decir, el documento fundacional de la democracia moderna. Los derechos, cuando se sancionaron en la democracia moderna, se sancionaron para los hombres. Propiedad para los hombres, igualdad para los hombres, derecho del voto para los hombres, no para las mujeres. Pongo solo este ejemplo porque quiero conectar esto con una campaña en la que está la Defensoría del Pueblo. No es natural. No es. Cuando dijeron, reconocemos como libres, como iguales a todos los hombres, no dijeron mujeres. Hombres dijeron. No le dieron derecho al voto, ni administrar su patrimonio. Por eso es que tenemos que hacer nuestra tarea de inocular estas ideas en el Estado y en la sociedad civil. 4 cosas necesitamos. Primero, tener claro por qué pasa lo que está sucediendo. Es decir, por qué hay estas brechas. Esta brecha de salud, esta brecha de educación. ¿Por qué está sucediendo? Segundo, ¿qué tenemos que hacer?
es decir, la agenda. Todo esto los organismos internacionales y las instituciones del Estado lo conocemos. Tercero, los actores. Es decir, ¿quiénes vamos a hacer realidad esa agenda? ¿Quiénes tenemos ese compromiso de materializar esa agenda? Y ahí está la sociedad civil organizada y desde luego todas las entidades del Estado. Y les digo que en primerísimo lugar la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría entiende que es la supervisora de los derechos humanos en el país, de todas las instituciones, y además la gran promotora y garante de los derechos humanos. Esa es su tarea, esa es su función, y la asume, la incorpora, para volver a utilizar la palabra, en los términos que acabo de señalar, es decir, ha hecho cuerpo, no en mi gestión, hace muchos años atrás, y yo la reafirmo. Y en cuarto lugar, necesitamos difundir todas estas cosas para que la sociedad, así como el taxista, como el ejemplo que les puse hace un momento del taxista que tal vez no ha leído jamás un ensayo, un libro de economía, pero sabe que la economía no puede andar mal, la gente de a pie, sencilla, por cientos, por miles, por decenas de miles, por millones, entiendan que los derechos humanos son pactos esenciales de convivencia y son valores éticos que están en la base de toda la civilización. Pero además quería aprovechar esta oportunidad, además de decirles cuál es la mirada de la Defensoría y el rol de la Defensoría, quería decirles que estamos en una campaña, y como estamos en una campaña yo no puedo desaprovechar oportunidad, y esta es una estupenda oportunidad teniendo tan importantes invitados para comentárselas, para convocarlos, para involucrarlos. El 70% de mujeres en nuestro país ha sido víctima de violencia. No los quiero agobiar ni fatigar con cifras que ustedes conocen, pero la Defensoría del Pueblo considera que es fundamental poner en la agenda del país todo nuestro esfuerzo por hacer realidad los derechos de igualdad y no violencia contra la mujer. Existen desde luego otras tareas, qué duda cabe, pero hay que empezar, y hemos decidido empezar por esto. Y le hemos pedido al Ejecutivo que el año 2008 se denomine Año de la Igualdad y No Violencia contra la Mujer. No es un gesto nominativo, porque le vamos a sacar el jugo a ese año. Es la idea de que además haya una agenda concreta, hayan programas concretos, haya presupuesto, haya supervisión, involucramiento, que ese sea un punto de inflexión a partir del cual las cosas empiecen a cambiar de una manera efectiva. Para la Defensoría, este y otros son compromisos retadores. ¿Cómo no va a ser un desafío que el 43% de los niños de 0 a 36 meses tengan anemia temprana? ¿Cómo no va a ser un desafío? ¿Cómo no va a ser un desafío la corrupción que aparece por todas partes y que tiene un vínculo estrecho también con la afectación de derechos fundamentales? Y no la gran corrupción solamente, también la microcorrupción, la corrupción que está en los municipios, en las regiones, que tiene que ver con la licencia de construcción, porque esa está directamente asociada con el derecho que está buscando, que está necesitando el ciudadano, o con ese tomógrafo malogrado hace 6 meses, que adrede está malogrado. También es un desafío para nosotros.
Todos estos son desafíos que hay que empezar a asumirlos, y la Defensoría los asume. Pero este año queríamos o queremos que sea el año de la igualdad de derechos y no violencia contra la mujer. De modo que aprovecho esta oportunidad también para pedirles que nos sumemos a este esfuerzo, para que detrás de esto también vengan la materialización de las tareas que tenemos que hacer respecto de estos otros temas que nos están señalando. Decía que esta es una estupenda oportunidad para poder hablar de todos estos temas. Para la Defensoría es además importante que José Coloma esté como viceministro, porque él tiene una trayectoria y estoy seguro que un compromiso que nos puede dar garantía de que las cosas van a empezar a avanzar significativamente en un ministerio que tiene que también estar a la vanguardia y con un plan que también tiene que recoger todos estos temas. Por eso no necesito comprometerlo, sino más bien felicitarlo y felicitarnos de que él esté al frente de esta tarea. Y con esto yo quería aprovechar el evento, pero también decirles que la Defensoría, reiterarles que la Defensoría esté en la primera línea de todas estas demandas en materia de derechos humanos. Muchas gracias.